Es estudiante del posgrado en Derecho con orientación en materia constitucional y administrativo por la misma Casa de Estudios. Es socio fundador y representante legal de la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, socio fundador de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez AC, miembro de la Junta Menor y encargado de la Comisión de Legal Tech del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, capítulo Occidente, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco. Ha sido conferencista en congresos internacionales, conversatorios e impartido diplomados y cursos en temas de derecho informático, derechos humanos y derecho constitucional. Ha tenido varias publicaciones, entre ellas Derechos Humanos de Cuarta Generación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Derechos Fundamentales a Debate, de 2020, Patentes, El Camino hacia la Protección y Rentabilidad de Nuestros Productos, de Talent Republic, en 2020, y Industria 4.0, Los Derechos de Libertad y Consentimiento. Derechos Digitales, una visión en el uso de las tecnologías y sus implicaciones legales, y La Ética y la Responsabilidad, un desafío en la era digital, de Talent Republic, de 2021. Démosle, por favor, un aplauso cordial, mudo, vamos a hacerlo de esta forma, aprovechando esta era digital, que es así, al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez. Adelante, corre los 20 minutos. Muchas gracias, apreciada doctora Gabriela Gradilla Esparza, por esta cálida bienvenida. Desde luego a todos mis compañeros de panel, es un privilegio estar en este conversatorio internacional. Saludo con mucho afecto a la corresponsable y corresponsable del proyecto PAPIM Enlace Jurídico Académico, en especial pues a mi querida doctora Alma de Los Ángeles Río Ruiz y al doctor Ruperto Patiño. Y desde luego a quien es parte de la dirección académica, que es el caso de la licenciada Laura Elizabeth. Bueno, el día de hoy hablar de ciberseguridad es importante por varias circunstancias y una de ellas es derechos humanos de última generación. Cuando nos referimos a la ciberseguridad hay que quitarnos esa idea demasiado antigua de la cabeza en donde es un concepto de ingenieros, es un concepto técnico, porque estaríamos en un gran error. Y vamos a explicar qué se está haciendo a nivel normativo a grosso modo para entender cuáles son esas cosas que se interconectan con este tema técnico. Después seguiré con el tema de los modus operandi y bueno, ya yo creo que en las reflexiones hay una particular
un particular énfasis en torno a los puntos de prevención. Voy a compartir pantalla rápidamente y mientras tanto los prevengo. El sentido de hablar de estos casos en lo concreto de forma alguna es propiciar pues el pánico o el terror entre todos los aquí presentes. Al contrario, sensu se refiere más bien a poder hacer una llamada de atención de lo vital que es hablar de estos temas. Bueno, precisamente hablar de este tema me lleva a abocar en primer término a Kevin Mitnick, quien ilustraba atinadamente lo siguiente: usted puede tener la mejor tecnología, los mejores firewalls, sistemas de detección de ataques, dispositivos biométricos, etcétera. Lo único que se necesita es un llamado a un empleado desprevenido y tienen todo en sus manos. Fíjense ustedes, no importando qué tan ad hoc te creas a esta época de la información, a esta era digital, todo se puede derrumbar porque hubo una persona que tú consideraste que no era importante de capacitar. La manipulación inteligente hoy por hoy es la tendencia natural de la gente a confiar. Y es lo que han estudiado, por cierto, durante muchos años a la fecha, las redes sociales digitales que hoy por hoy son negocios multimillonarios. Desde luego, hablar de todo esto me lleva a hacer una pregunta en voz alta. Ustedes, más allá de pensar en el Internet como una herramienta que claramente es importante en esta interconexión de personas, ¿cómo puede ser vista verdaderamente en su génesis? ¿Como algo que nació con el afán de podernos comunicar a nivel global sin importar el lugar donde estemos ubicados? ¿O más bien nació con una supuesta fachada de defensa nacional del gobierno norteamericano cuando comenzó todos estos indicios de origen del Internet? Bueno, la respuesta lo acabo de decir. Se hizo principalmente el Internet en principios. Podemos diferir, pero muchos en inteligencia nacional podrán aludir que Internet se generó para espiar, para vigilar al enemigo, muchos con este tema de la defensa nacional, otros con el tema de espionaje. Palabras más, palabras menos, esto es la forma en cómo podemos introducir el tema y acto continuo de hacer la definición que nos regala la ISACA de la ciberseguridad. Bien menciona la ISACA, pues es aquella protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada, transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Es decir, al final todo se trata de la información. Al final todo se encuentra en el proceso en donde se hace esa transferencia, ese localizar de un punto A a un punto B, un gran cúmulo de información en distintos sistemas, en distintas unidades de almacenamiento. Y eso es muy importante. Ahorita enfatizaremos el por qué. Ahora, estos son algunos de los puntos torales que tiene dentro de sí la ciberseguridad. Puntos torales como la confidencialidad, como la disponibilidad y obviamente como la integridad. Hablamos de todos estos elementos para poner en énfasis prioritario la protección de la información y obviamente las credenciales que debe de tener una persona ante esta tutela que son los datos. Posteriormente a ello, me enfocaré rápidamente en hacer un viaje en el tiempo y un viaje también conceptual, que es, en primer término, referirme a aquella estrategia que existió de la Sociedad de la Información Segura, ese plan de ciberseguridad de la Unión Europea del 2013, porque recordar, damas y caballeros, es vivir. Aquí hacía alusión a la ciberresiliencia, a la reducción drástica del cibercrimen, al desarrollo de recursos industriales y tecnológicos necesarios en materia de ciberseguridad y al establecimiento de una política internacional coherente del ciberespacio en la Unión Europea. Estoy haciendo énfasis al año 2013. ¿Por qué? Porque en ese entonces, si hoy en día vemos personas que no le toman relevancia al tema, imagínense ustedes en el año 2013. Y a ver, estamos hablando de algo conceptual, en un pequeño paréntesis, porque hablar de ciberseguridad no está lejano en lo más mínimo a hablar de ciberespacio. Hablar de ciberespacio es hablar de un ámbito artificial creado por medios informáticos. Hablar de cibernética es hablar de la ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y de las máquinas. Por tanto, cuando hablamos de ciberseguridad y hablamos de esto que estás viendo en pantalla, pues tiene que haber ese sentido de la definición de la seguridad de la información y que no debe de ser confundida con la seguridad informática. ¿Por qué? Porque esa última se encarga de la seguridad en el medio informático, pero la información
puede encontrarse en diferentes medios o formas y no solamente en medios informáticos. Hablamos hoy por hoy que ese tema que estás viendo en pantalla nos conduce a hablar hoy por hoy de lo importante que es algo como la resiliencia, ya que hablar de la ciberresiliencia como un postulado de aquella época en la Unión Europea nos evoca hablar de designar autoridades competentes a nivel nacional en criterios técnicos como la NIS, o hablar de lanzar y mantener sistemas propios de computación de emergencia en temas de respuesta, y hablar de adopción de estrategias y de cooperación en el plano nacional. Vean ustedes las asimetrías que existen en un país como México, en donde hay criterios que no tienen que ver igual en la cooperación que hay en las entidades de la República con otras dependencias, debido a que las definiciones en relación a los principios de protección de datos no cuadran de todo bien en sus propias características. Aunque la ley federal marque la línea, las demás hacen una suerte de confusión. Bueno, esto es un claro ejemplo de cómo a través de a nivel nacional se generan esas coyunturas que no permiten de forma alguna que haya un punto en donde realmente haya armonía. Es decir, no existe un factor en el que haya interoperabilidad, un factor, por cierto, de la administración pública de la era digital. Seguimos adelante y vemos directamente no solamente el tema del recordatorio en el tiempo, sino una suerte de llamado de atención en el problema de la ciberseguridad a nivel mundial, que es un tema de crimen organizado, como lo son los cárteles de la droga, o como lo fueron las mafias de los 60. Al final de cuentas, encontramos todo esto en políticas de algunos gobiernos que están buscando que se pueda ver esto bajo la lupa crítica, en la búsqueda de obtención de usuarios y contraseñas, en temas tan importantes como la búsqueda de vulnerabilidades y en el tema de la oferta de productos de un dudoso empleo. ¿Por qué? Porque al final la vulnerabilidad número uno impera ante la necesidad. ¿Cuál es la labor principal hoy por hoy de una industria tecnológica? Vender. No necesariamente vender productos y servicios, sino venderte a ti. En la actualidad, la Unión Europea ha estado trabajando fuertemente en una estrategia de ciberseguridad. Aquí hay algunas cosas que ustedes pueden consultar. Aquí está el sitio a pie de página. La estrategia describe claramente el aprovechar y fortalecer las herramientas de recursos que puedan brindar esa soberanía, ese aspecto tecnológicamente soberano. Esa soberanía tecnológica de tener servicios y productos conectados, de 4 cibercomunidades, aquellas que tengan que ver con la diplomacia, con el mercado interno y por supuesto con la defensa. De forma alguna para decir que los estados que forman parte de la Unión Europea tratan de conquistar el mundo, sino más bien tratan de proliferar lo valioso que es la protección de la dignidad humana en la era digital, en la era de la economía digital. Desde luego, no toda es la Unión Europea, tenemos el marco de la Policía Nacional de Ciberseguridad en Ecuador y sus ejes fundamentales, en donde ellos dicen lo valioso que es imperar en una gobernanza de ciberseguridad, en sistemas de información y gestión de incidentes, en la protección de servicios e infraestructuras críticas digitales, en la seguridad pública y ciudadana. Porque vean ustedes que estos aspectos lo que fomentan es que esas asimetrías, más allá de lo propio que existe en una legislación, también se ve en un aspecto clínico intrínseco de la persona. Tienes que hacer un reaprendizaje de todos aquellos elementos que involucran el uso de la tecnología en la vida cotidiana para que la persona no se dé un balazo en el pie. De tal manera que pueda ser mucho más efectivo el tema de hablar de ciberseguridad, no solamente para un tema de industria, un tema gubernamental, sino un tema ciudadano. Y en México, como ustedes saben, en el sexenio pasado se estableció una estrategia nacional de ciberseguridad, que en eso quedó, en palabras románticas, pero eso sí, en documentos que pueden luego aplicarse si el gobierno en turno tiene un poquito más de voluntad legislativa. Nada más asumir ese pequeño diálogo para poder ver que esa estrategia se fomentó en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio anterior y que tenía principios interesantes que van acorde a con lo que inicia esta conversación. La ciberseguridad desde una perspectiva de derechos humanos, con un enfoque en gestión de riesgos y con una colaboración multidisciplinaria
y de múltiples actores, porque aquí, como lo he dicho, no todo es tecnología, infraestructuras, sino también el capital humano, por más deleznable que suele este término. Capital humano es todo lo que ven hoy por hoy también las industrias en la fuerza productiva de trabajo. ¿Y cuáles son los aspectos que podemos rescatar recientemente en una legislación en materia de ciberseguridad? Esta Ley General de Ciberseguridad presentada por el senador Miguel Ángel Mancera, ¿lo recuerdan? Esa creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad, de una Comisión Permanente de Ciberseguridad dentro del interior del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la actualización de un catálogo de cibercrímenes y penas. Podemos mencionar a grosso modo todo lo que tenga que ver con el tema de la violencia digital, como es el sexting, el ciberbullying y la pornovenganza, en relación pues a todo lo que tiene que ver también en esa conexión con la evidencia digital. Ahora sí, los modus operandi después de que hablé rápidamente del marco normativo. Este documento es importante, Tendencias en Ciberseguridad, dotado por ESET para el 2021. ¿Qué se mencionaba ahí? Voy a hacer alusión al caso concreto del ransomware, que es el ransomware para la mayoría de los que nos están escuchando, y les agradecemos mucho su atención, pues es un programa informático ilegal que impide a un ordenador que funcione o que el usuario obtenga información hasta que haya pagado algo de dinero. Yo no te puedo dar permiso porque tienes que acatar mis exigencias. Este es un escrito muy interesante y yo menciono nada más eso enfáticamente de Tony Anscope, que mencionaba justamente, a ver, ¿cuáles son los nuevos métodos de presionar a las víctimas? Lo que estás viendo en pantalla, tener todo ese resguardo de información, de analítica, en donde puedes amenazar a todas las personas con publicar y vender todos esos activos que están en videos, en fotografías y que tú voluntariamente has puesto en redes sociales digitales, sin tomar en cuenta las consecuencias latentes de todo eso a tu dignidad humana. Es decir, no todo es culpa de las empresas, es culpa en buena parte de nosotros, pero hay una génesis más escabrosa de por medio, que si el tiempo me lo permite, podré hacer alusión de ello. Aquí está otro modus operandi que podemos ver directamente, el primero del ransomware, que es publicar información y luego la copto y la pongo en tu contra, y esta es una extorsión de cuádruple hélice, si lo quieren ver así, en donde hay un cifrado, hay un robo de datos, hay una denegación del servicio y hay un acoso. A ver, explico eso con todas las palabras que merece el caso. Hay una extorsión cuádruple en donde se ve inmiscuido el tema que vimos anteriormente del ransomware, en donde, por ejemplo, hay un informe que propicia el ver el aumento de un 82% a la marca que se vio en estándares internacionales de $570,000 en lo que fue una etapa inicial de estos estragos en el primer semestre del 2021, según el informe de amenazas de ransomware de la unidad 42. Aquí simplemente menciona la extorsión cuádruple para que veamos los operadores del ransomware y suelen utilizar esas 4 técnicas que ves en pantalla para que paguen las víctimas. Ya tengo tu información, paga. El cifrado, las víctimas pagan para recuperar el acceso a los datos codificados, el robo de los datos, los delincuentes informáticos divulgan información confidencial si no se paga un rescate, y la denegación del servicio si las bandas de ransomware lanzan ataques de denegación de servicio que cierran los sitios web públicos de la víctima. Y el acoso, o los ciberdelincuentes se comunican con los clientes, con los socios comerciales y empleados y medios de comunicación para informarles que la organización fue pirateada. ¿Qué dice todo? ¿Qué dice al respecto un grupo como Kaspersky Lab? Dice, no debes de acudir a los puntos que te dicen los cibercriminales para recuperar tu información. Eso, bueno, pues en cierta manera podría yo concederle el tema que puso Kaspersky Lab en su momento sobre, pues que ellos no negociarían con el delincuente. Pero, a ver, ¿qué información hay involucrada? ¿Qué es lo que estás perdiendo? Bueno, en ese tema está la toma de decisión y es un dilema de por medio. Pero el punto de recomendación o de reflexión es este: siempre hacer resguardos de seguridad. Es bien importante. La mayoría de las personas piensan que nunca va a ocurrir nada malo, que nunca vas a ser interesante. Y hoy por hoy es algo que no podemos tener como el beneficio de la duda. Es que, pues ¿qué más da? No tengo dinero, no voy a hacer resguardos. Y yo diría que si manejas información sensible, haz resguardos. Y bueno, este es un caso muy interesante de República Dominicana, en donde es esta red de chiperos que sirvió para poder hacer
todo un modus operandi en contra de un grupo de personas y sobre la comercialización de la información. Vean ustedes, fue una operación de Discovery para desmantelar esta red de chiperos. Fue justamente el 2 de marzo del presente año, en donde la Procuraduría General de la República, en el caso de República Dominicana, puso a disposición todo este grupo de cibercriminales que hacían una serie de allanamientos mediante los call centers. Y a través de esto, bueno, la autoridad hizo en operación todo este tema operativo para ver cómo era la extorsión sexual que se hacía económica de este grupo de cibercriminales. Fueron 38 implicados, pero aquí las piezas claves de la red para hacer estos terribles males de acoso sexual, económicos y demás, a partir de lo dicho por el Ministerio Público, es que había un abridor que tenía la responsabilidad de conseguir a las víctimas captando la atención. Había otra pieza que es el cerrador, operando bajo la forma clandestina, manejando el idioma inglés y poseer un alto poder de convencimiento. Dentro de la estructura también figuraba un supervisor, describiendo dentro del documento cómo la persona pues monitoreaba a los abridores y a los cerradores para que contactaran a más víctimas, y un cuarto eslabón, que es el técnico, miembro pues del centro de operaciones que se encarga de dar un soporte ante cualquier falla. Vean ustedes cómo este caso, este modus operandi, no dista mucho de las cosas que se generan a nivel de la República Mexicana, porque siempre cuando se trata de la trata de blancas, hay personas que están monitoreando dónde vive la persona a partir de conversación que tuvo con redes sociales digitales, por ejemplo, en el caso de menores de edad. El menor de edad piensa que está platicando con alguien de toda su confianza, pasa información, ya sé ciertos hábitos, ya empiezo a saber dónde vive incluso, o dónde estudia, o qué es lo que se dedican los papás, y ya después se da el secuestro, ¿no? Y después la trata de menores. Digo, conecto todo esto de lo virtual a lo físico, de lo físico a lo virtual, para dimensionar cómo es no solamente el modus operandi, sino también los estragos nefastos hacia la sociedad y ante la ingenuidad que tienen las personas, porque dicen, bueno, es que todo lo que esté en redes sociales y en la tecnología debe de ser miel sobre hojuelas. No es así. Directamente, vamos a la reflexión de los tópicos sobre los cuales se generan los problemas. Ingeniería social. Algo que, por cierto, hablé hace poco con mi querido amigo Miguel Ángel Gaspar, que está aquí tras bambalinas, y que es un tema que seguramente no me dejará mentir. Es el que genera todo lo demás. ¿Por qué? Porque se aprovechan de esas vulnerabilidades, es más, de esa inocencia humana. La tecnología es la que está avanzando, el humano no. Yo siempre digo, la ciencia jurídica, en el caso de los abogados, claro que avanza, pero no el operador jurídico. Cuidado. Entonces, la ingeniería social es esa técnica de hackeo utilizada para sustraer información de los demás. Y, insisto, de manera voluntaria, las personas quieren comprar cosas, quieren llamar la atención. Las redes sociales son un megáfono para ellas. Bueno, sigue pasando información de lo que haces, quién es tu familia, quiénes son tus amigos, y ya verás lo que te sorprenderá. Y no es la Ouija, ojo, son redes sociales digitales. Ejemplos concretos de cómo impera el desarrollo de la ingeniería social. Caso, las plataformas que supuestamente te dan membresías gratuitas y las personas dicen, oh, genial, membresía gratuita, voy a llenar un formulario. Y luego llegan mensajes que no tienes registrados, supuestamente de familiares tuyos muy lejanos, y das clic a enlaces que te llegaron en correo electrónico que tú pusiste en un formulario porque supuestamente Netflix te regalaba un año de cuenta gratuita, ¿no? Causas que se dieron en la pandemia y que siguen sucediendo, y es importante reflexionar. O peor aún, el caso de las elecciones en nuestro país el año pasado, ¿no? Y las personas bien contentas dejando sus datos biométricos. Ya voté, ahí está mi huella dactilar. Y vámonos, Mark Zuckerberg, dueño de las huellas dactilares y de los datos biométricos de México, ¿ah? Entonces, todo esto no es para decir, híjole, los grandes malos son los CEOs de las empresas, sino eres tú regalando lo más sensible que es todo esto. Es más, a ver, no nos asustemos, incluso las fotografías que nosotros ponemos son una fuente muy jugosa de análisis para las empresas, pero aquí viene el derecho. ¿Tú consientes todo esto? ¿Cuáles son los términos y condiciones de las redes sociales donde has generado tu perfil? Bueno, habrá que analizarlos, y entonces el país tendrá que juzgar qué tan alevoso no está siendo la operación comercial de una empresa en tu país. Por eso, damas y caballeros, hoy por hoy se dan las auditorías en algunos países del mundo a las empresas de tecnología.
Eso me lleva justamente a mis datos soy yo. Mis datos soy yo, hay que proteger la información. Si no protejo lo más valioso que es toda mi economía corporal, que tiene un valor significativamente importante en el mercado, todo se acabó. Todo lo demás que siga de este tema lo abordaré en mis conclusiones. Por ahora les agradezco mucho y estaré muy atento a las ponencias que dan mis compañeros de panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, por su inicial presentación. Muy interesante lo que comentó, sobre todo el tema, me llamó la atención de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿no? Que México, por lo que veo, está inconclusa o se quedó en el tintero. Ese es un tema que a lo mejor en la conclusión sería interesante abordar y reflexionar más sobre esto, ¿no? Sobre los cómo, ¿no? El cómo sí tener una estrategia nacional en nuestro país a raíz de la inseguridad que desafortunadamente tenemos, ¿no? Muy bien, aquí hay unas preguntas, yo siento como que las iba a dejar al final, pero creo que a lo mejor es sensible en este momento comentarlo, porque es precisamente para el licenciado Rodolfo Guerrero. Me permito, licenciado, externársela, me la acaban de extraer aquí. Claro, estimada doctora, y además veo que son muchísimas preguntas y van en aumento, entonces... Sí, entonces pues, vamos avanzando, ¿no? Un poquito, a ver. Dice Agustina Falcón, la pregunta al licenciado Rodolfo Guerrero es lo siguiente: ¿desde en qué momento se trastoca la dignidad de la persona vía cibernética y cómo se está regulando mediante qué tipo de protocolo de implementación para mitigar esta problemática? Muy buena pregunta. A ver, bueno, es una muy buena pregunta. Yo puedo decir rápidamente, respetando el tiempo de mis compañeros que también están en este panel virtual, que desde el momento que no se ha consentido el que alguien más transfiera la información, porque la información eres tú. Entonces, al momento de hacer algo no autorizado, están agrediendo tu integridad, tu identidad digital. Desde ese momento se está atentando contra la dignidad. Ahora bien, obviamente la persona, si fue avisada en los términos y condiciones y no quiso leer, bueno, el que atentó contra él mismo, pues fuiste tú, fue el usuario. Pongo los dos panoramas, insisto, para ser críticos. De nada sirve decir, es que las empresas y el gobierno son los malos. No, no, no. Yo estoy hablando de una reingeniería. En esa reingeniería involucra a todos, involucra a los particulares y involucra a los sujetos obligados. Entonces, pues sí, todo tiene que ver con los datos. El bien jurídico tutelado son los datos. Entonces, los datos son lo que hay que proteger y siempre tendrá que haber consentimiento y tendrá que haber la habilitación de la autodeterminación informativa y de la portabilidad de datos. Hoy por hoy, en México, solamente habilitado por lo menos la portabilidad de datos cuando hablamos de sujetos obligados. No así cuando hablamos de particulares, y particulares es persona física como tú y como yo, estimada doctora Gaby, y también las empresas. Entonces hay que cuidar eso a nivel normativo en México para que podamos defender esos derechos humanos de última generación. Excelente respuesta. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo Guerrero. Y pues vamos a continuar, ¿no? A continuar y me da mucho gusto hacer la presentación de la licenciada Mónica Gómez Duque. Voy a leer su semblanza profesional para que todos estemos en la misma sintonía. Ella es administradora de empresas, la licenciada Mónica Gómez Duque, por la Universidad Externado de Colombia. Realizó estudios de posgrado en la Cámara de Comercio de Colombia sobre negocios internacionales. Coach de vida certificada por Udemy. En su experiencia profesional ha trabajado para empresas como Coca-Cola, FEMSA e internacionalmente en diferentes países. Decidió irse a China a estudiar el idioma por 5 meses y se quedó por un periodo de 5 años, donde tuvo experiencia profesional en el área de seguros en Pacific Premier como consultor comercial internacional. Luego se muda a México, donde en la misma línea de negocio trabaja para GNP como gerente de desarrollo comercial. Actualmente es parte de una consultora internacional donde es gerente global de desarrollo comercial en la parte de tecnología IT. Su experiencia del sector comercial y su curiosidad por siempre aprender la hace líder de un equipo para el desarrollo de negocio en tecnología. Así que démosle, por favor, pues un cordial saludo
a nuestra querida invitada. Adelante, licenciada, por favor, Mónica, corre su tiempo y por favor, ilústrenos. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación, por estar hoy aquí, por poder hablar, obviamente, diferentes puntos de vista, que aunque la ponencia de Rodolfo me pareció súper buena, quisiera arrancar también diciendo algo que él dijo dentro de su presentación, creo que a raíz del COVID, y algo de los que le voy a hablar en la ponencia es que las personas que se dedican al fraude se han inventado 1001 formas diferentes para robarnos la identidad, el dinero, toda la información, pero las empresas en sí nos quedamos en lo que tenían antes. Entonces les voy a compartir pantalla porque pues por mi lado les voy a hablar un poquito de la parte comercial en empresas, de qué estamos haciendo y qué estamos trayendo a México para mejorar esto, para que de verdad esta parte de ciberseguridad y nosotros como usuarios o como empresa nos sintamos mucho mejor. Entonces, bueno, para darles como un poquito de dónde estoy. Actualmente, como dijo Gabriela, yo trabajo para Fair Play Consulting, que sí somos una consultora, pero tenemos diferentes líneas de negocio. Y yo específicamente estoy en la parte de traer tecnología desde Israel a Latinoamérica. Es tecnología que pudo haber sido creada a manera militar y fue pasada a manera comercial. Y nosotros como Fairplay lo que queremos realmente es ayudarle a todas las empresas del sector, tanto México y Latinoamérica, a dar ese brinco tecnológico. Bien sabemos que ahorita, digamos, las empresas que están llevando la cabecera en este desarrollo son Brasil y México. Y pues nosotros como empresa estamos trayendo diferentes tecnologías y mi punto es darles a entender qué está pasando en la banca, tanto tradicional como fintech, que hoy está creciendo. Hoy están naciendo muchísimas empresas que son bancos digitales y todo lo que está pasando en este sector. Entonces, bueno, de lo que les voy a hablar y ya les voy a contar quién es Fairplay, las estadísticas del sector que tenemos actualmente, los retos que se están enfrentando tanto la banca tradicional como los challenger banks, quién es Paingilan, que es una de las soluciones, porque no solo quiero venir a hablar de problemas, sino decirles qué soluciones están llegando al mercado y los casos de fraude que hoy en día existen en el mercado. Aquí yo me voy a enfocar en el fraude de la banca, del que habló mi compañero Rodolfo. También estamos hablando de esta ciberseguridad que atenta contra nosotros como seres humanos en el día a día porque nos están extorsionando, pero aquí también es cuando tú le depositas tu confianza, tu dinero y tus datos a una compañía. Bueno, entonces nosotros como Fairplay, y bien lo decían, somos fundados alrededor del 2005, estamos de manera presencia internacional, pero aquí en México nuestro gran beneficio es que estamos muy enfocados en la parte empresarial y en este salto de la tecnología que nosotros queremos que las empresas den y traerles la mejor tecnología que ahorita en este momento, por lo menos en mi empresa, la estamos trayendo de Israel. Quisiera empezar esta ponencia diciéndoles que el entorno financiero digital en América Latina está creciendo de una forma enorme. En los últimos años, como les dije, quienes llevan la cabeza es Brasil y México y van a la vanguardia de este proceso. Están surgiendo diferentes tipos de empresas. Yo creo que han escuchado empresas fintechs como Nubank, Confío, como Lead, como son muchas que van con diferentes enfoques porque hay unas que van a la mujer, otras a los que quieren hacer inversiones en la banca de Estados Unidos, otros que quieren tener transacciones en ciertos países. Depende de lo que tú quieras, hay diferentes opciones y plataformas que hasta puedes comprar ya en criptomonedas. Entonces nos están poniendo un mundo de opciones enfrente y nos están obligando a todos a dar ese salto al ecosistema financiero digital, pero no sabemos qué tan seguro es, cómo te vas a sentir de dar ese salto, que aunque me lo estén poniendo ahí, normalmente siempre vamos a pensar dos veces porque van a tener tus datos, tus tarjetas, tu información, que hoy en día, como decíamos, ya lo estamos poniendo nosotros voluntariamente en las redes, en Facebook, en Instagram o cualquier cuenta de TikTok, en general, lo que tú tengas. Entonces, espérame, cambio aquí. Estas son las estadísticas que son un poco alarmantes, pero vuelvo y digo, vamos a tener soluciones. Aquí, ¿qué está pasando actualmente en el sector? Las transacciones móviles a raíz del COVID, según el economista, aumentaron en un 77% entre enero y agosto. En México se cometen más o menos 463 fraudes cibernéticos por hora.
Si lo vemos por ahora, pero si lo vemos al día, son 11.112. Es algo súper escandaloso que para el sector financiero y para nosotros, de verdad, simplemente genera alarmas de me gusta, confío. Una empresa más o menos por estos fraudes está perdiendo entre el 0.5% y entre el 0.5% y el 5% de ganancias debido a estos fraudes. Vuelvo y digo, la gente que se dedica al fraude siempre está buscando una forma de hacerlo nuevo. Y puede que las empresas no, simplemente con lo que tienen se cuidan, pero nosotros tenemos que estar siempre alertas de qué puede suceder. Y bien, como también decía mi compañero Rodolfo en una de sus diapositivas, solo basta con que dentro de una empresa tomen a alguien que esté distraído, le piden información, abra esto y pueda tomar toda la base de datos para cual la empresa viene trabajando durante años. Y el tema aquí muy delicado que quiero tocar con ustedes es que una empresa se puede demorar toda la vida que ellos llevan generando confianza. Vamos a decir que la empresa lleva 15 y solo basta 1 minuto para perderla. Si ustedes en algún momento en la banca o algún familiar han tenido un robo, puedo asegurar que ellos desde ese momento están buscando otro banco, pasarse a otro lado, otro tipo de información porque ya no se sienten seguros. Digamos que otra estadística que también les quiero mostrar es que en América Latina la transacción fraudulenta le cuesta casi 4 veces al banco que la pérdida que en vez de ponerse a cuidar en este momento, ¿cómo la protejo? Y las principales razones que se ven según el estadista del por qué los usuarios no quieren comprar en línea en México es porque el 80% de las personas no quiere arriesgarse a un fraude electrónico por todas estas razones que estamos mencionando. Y el 74% no les da confianza a la información que esté dentro de la red. Aquí podemos hablar también, esto puede ser por generaciones. Si estamos hablando de tus papás, de tus abuelos, a ellos les cuesta. Las generaciones nuevas nacieron en la red. Pero entonces estamos hablando de cuánta gente realmente hoy está en línea y está poniendo sus datos y hay gente que sabe manejar esto y hay otra que no. Uy, aquí. Entonces, aquí es una de las cosas que a mí más me gusta porque les digo que más de generarles una alerta, también les quiero dar soluciones. Y los retos con los que cuentan los Challenger Banks, los bancos, las fintechs y todo lo que están haciendo de manera cibernética son 2 muy grandes. Oye, me gusta, no porque no tengo que ir al banco a hacer la línea, porque no tengo que gastarme medio día haciendo transacciones, sino que lo puedo hacer todo en línea, versus el confío. Confío que esta transacción sea segura. Confío que le llegó a la persona indicada y que no me están hackeando mis datos cuando estoy poniendo el PIN o entré a la aplicación del banco. Y existen 3 factores tecnológicos que incrementan la confianza del cliente. El primero, y el más alto, es que la protección contra el fraude sea confiable. El segundo es que la tecnología que yo te esté brindando realmente resuelva tus problemas. Y la tercera es que la aplicación sea lo más amigable y fácil y útil de utilizarse. Entonces aquí, como les dije, les quiero solo mostrar, digamos que soluciones. Y una tecnología que nosotros estamos trayendo con mi compañía se llama Pageland. Pageland es una solución tecnológica que brinda protección a todos los usuarios en los posibles fraudes bancarios sin generar fricción con el cliente, porque esta es una de las cosas más importantes. Y los usuarios van a poder tener seguridad durante todo el proceso. ¿A qué me refiero? Primero, a que no haya fricción en que, no sé, muchos bancos a veces dicen que si tú vas a hacer una transacción grande o algo que ellos les genera alerta, te van a mandar un mensaje de texto, el cual tienes que aceptar, te van a mandar un correo electrónico, el cual tienes que aceptar. Es más trabajo para el usuario poder hacer uso de esta transacción de una manera segura, sin fricción. Y cuando digo que vamos a cuidar al cliente durante todo el viaje con esta plataforma, me refiero a que normalmente, yo doy un ejemplo muy sencillo. Cuando tú vas al banco presencialmente, hay una cámara en la entrada y es como un policía mientras tú entras. Estando ya adentro, puede pasar lo que sea. Nosotros con esta tecnología vamos a cuidar al usuario en la parte móvil o en la parte web durante todo el proceso. Es decir, desde que entras a la aplicación, desde que das de alta una tarjeta, desde que pones tu PIN, desde que transacciones dinero, hasta que te sales de la aplicación. En todo el proceso, nosotros lo vamos a hacer con esta tecnología. Y esto para mí es importante que obviamente también lo sepan, porque a pesar de que es muy bueno que sepan qué está sucediendo, también es bueno que sepan qué soluciones están llegando. Entonces, con Pageland, aquí les voy a explicar muy brevemente cómo funciona, pero nosotros lo hacemos a través de inteligencia artificial, con 6 capas de seguridad dentro de la aplicación. Hagan de cuenta que nosotros con Pageland nos instalamos dentro de
Bancomer, Banorte, Scotiabank, y ustedes simplemente no nos ven. Nosotros somos una aplicación silenciosa que los vamos a cuidar de alguna forma. Y lo hacemos con 6 capas de inteligencia artificial. Lo más interesante que tiene esta tecnología es que vamos a mezclar 2 cosas súper importantes, y es la tecnología y mis hábitos. Entonces estoy mezclando a la persona con el teléfono. Eso quiere decir que yo puedo simplemente detener muchísimos casos de fraude, que son de los que les voy a hablar más adelante. Las 2 capas de inteligencia que ven aquí, que son las verdes, van enfocadas al teléfono. Entonces, cuando hablo del ADN del dispositivo, yo puedo determinar si el teléfono es nuevo, si el teléfono ya es usado. Cuando es un teléfono nuevo, las personas que se dedican al fraude, haz de cuenta que compran un teléfono, le cambian varias veces la tarjeta SIM, y yo voy a poder determinar si eso lo hacen con estas 6 capas de inteligencia artificial. Voy a poder determinar geolocalización, si te pegas normalmente desde un Wi-Fi o estás desde tus datos, y esto va de la mano con el espacio del usuario. Mi espacio de usuario en mi teléfono va a ser diferente al de Rodolfo, el de Gabriela. ¿Por qué? La cantidad de contactos que yo tengo, las fotos, las aplicaciones son absolutamente diferentes. Entonces, desde ahí yo voy a poder determinar si tu teléfono es nuevo, verídico o no. Si yo cambio de teléfono, normalmente jalas todo este tipo de información y voy a poder determinar que sigue siendo la persona. Las siguientes 2 capas son súper interesantes porque tienen que ver ya con la persona en sí. Entonces, cuando yo hablo del mapa de actividades, es que yo voy a ir aprendiendo muchas cosas tuyas y todos vamos a hacer como un código de barras independiente y único. Entonces, voy a aprender, Mónica, cuando entra a la aplicación o al teléfono, ¿qué hace? Normalmente se mueven estas aplicaciones, lo usan estos horarios. Cuando entra a la aplicación, lo hace en las tardes, en las mañanas, ella normalmente hace llamadas. Entonces voy a ir a aprender porque son hábitos de uso muy usuales míos, constantes. Normalmente nosotros sí tendemos a tener una rutina en muchas cosas, pero entre más lo uses vas a ver de ti. Y los biométricos, en este caso sí quiero decirles que para mí son los más novedosos del mercado en Latinoamérica. Creo que todos conocemos el leerte el rostro o la huella facial. Yo, que estoy en el mercado, te voy a decir que eso no te protege. Eso te hace un paso más sencillo. ¿Por qué? Si tú estás en la calle con el cubrebocas, no te va a leer. Es decir, que tú puedes poner tu contraseña de manera manual. Si pones tu huella y está lloviendo y está mojado, tampoco te va a leer, pero puedes poner tu contraseña de manera manual. Entonces, quiere decir que cualquier persona te puede hackear tu contraseña y no es que te esté protegiendo, te estoy haciendo un paso más sencillo. Los biomarkers de Pageland van a aprender a decir de mí, Mónica sostiene el teléfono con la mano derecha o izquierda. Lo sostengo de manera horizontal o vertical. ¿Con qué dedo hago scroll cuando uso el teléfono? Porque va a aprender el tamaño de mi dedo. ¿Qué tan duro le pico cuando le pico al teléfono? Con esto, ¿qué te quiero decir? Si yo te paso a ti mi teléfono y mi contraseña, te puede bloquear por la forma en que lo tomas, por el tamaño de tus dedos. Y eso quiere decir que yo te voy a poder proteger de una forma muy diferente a como lo hacen hoy en el mercado. Y las últimas 2 capas tienen que ver con la aplicación, sea de la fintech o del banco. ¿Y aquí qué pasa? Nosotros vamos a aprender de qué haces tú dentro de la plataforma. Si yo entrara a Banorte, al que yo esté usando en este momento, van a aprender a qué hace Mónica. Ella entra y mira su saldo y transacciona, o transacciona y ve su saldo. Ella transacciona los primeros y los 15 de cada mes, o cuando lo hace. Vuelvo y digo, aprendo de la persona algo muy específico, y nosotros trabajamos de la mano con la empresa de decirle cuáles son las alertas pertinentes que debes poner, y él nos puede decir cuáles otras quiere trabajar y podemos detener o aprobar una transacción. Esto es en cuanto a las soluciones que existen en el mercado. ¿Listo? Ahora, estos son los casos de fraude, tanto en banca y en Challenger Banks, que nosotros hemos encontrado mucho más comunes, y hay muchos otros, pero estos son los que te quiero decir que con esta tecnología nosotros hemos logrado detenerlos. El fraude de cuentas nuevas, que es el primero, es el más común en toda la banca. Es como cuando a la gente de edad le roban su identidad y abren cuentas. A la gente de edad le dicen, yo le ayudo, y simplemente abrieron una cuenta a su nombre para hacer transacciones de manera ilegal a nombre de otras personas, y ellos simplemente no saben que están usando sus datos. La segunda es el fraude transaccional, que es cuando nosotros estamos por la calle, te roban tu cartera, se llevan tus tarjetas y antes de que logres bloquearlas, te lograron sacar una gran cantidad de dinero.
El fraude interbancario es un poco más sofisticado porque lo que hacen es adueñarse de tu cuenta mientras tú también eres dueño y hacen transacciones muy pequeñas de dinero a diferentes personas, a diferentes cuentas, 100, 200 pesos, y eso no genera alertas, pero el día que te das cuenta puede que te hayan sacado 10,000, 20,000 o 30,000 pesos. Entonces también es un fraude que es muy común en la banca. Y uno que trae en jaque a muchas empresas de Estados Unidos, Europa y ahora Latinoamérica es el SIM swap. No sé si a ustedes les ha pasado actualmente de que les puede llegar mensajes de su operador de celular diciendo no compartas tu número NIP, nosotros no pedimos esta información, perdón, no pedimos esta información, ¿por qué? Eso quiere decir que están intentando entrar a tu teléfono y si lo logran, pueden duplicar toda tu tarjeta SIM hasta la información de tus contactos y la bancaria. Disculpa. Entonces, estos son los tipos de fraude más comunes que con este tipo de tecnología nosotros logramos combatirlos. Ahora, como les dije, aquí solamente quiero mostrarles que la prevención del fraude puede ser completa. Por ejemplo, hay una tasa de detección en esta plataforma que es muy alta. La tasa de falsos positivos, porque muchos existen también en diferentes tecnologías, aquí es muy baja. La protección del viaje del usuario. Cuando hablo del viaje del usuario es desde que entras, haces todo lo que tienes que hacer en la aplicación, sales de la aplicación, es completa. Y se hacen con los sets de inteligencia que les mencioné. En análisis de datos es completo con mapas de comportamiento, tanto de la persona como del teléfono. La protección del usuario es completa y también somos capaces de detectar si es humano o bots, porque hoy en día también en esta parte del ciberfraude se dedican a poner computadores constantemente e intentar hackear. Y no crean que es bajo, también lo logran. Entonces vas a poder saber cuándo es realmente una persona que a veces te manda mensajes por WhatsApp o es extorsión o es realmente una computadora que está tratando de robarse tus datos. Y aquí pues ya para cerrar como mi intervención, sí me gustaría decirles que actualmente, y como lo hablábamos, el mercado de la parte digital, la banca móvil, el ciberfraude ha dado un salto enorme. Y nosotros como consumidores o como comerciantes estamos adoptando los nuevos métodos que existen hoy, tanto de pago, de uso, diferentes plataformas dentro de tu celular. Y con la banca móvil volviéndose más comunes y el fraude, que era lo que hablaba, también sigue buscando nuevas formas de hacerlo, nos están amenazando este ecosistema en desarrollo. Pero entonces el reto que ellos tienen hoy en día, pienso yo, es aumentar la seguridad de las personas, de las soluciones, que la transferencia de pago y de dinero se asegura, que no comprometas la privacidad ni la experiencia del usuario. Y aquí estamos hablando de a qué le das tú realmente el permiso de que usen tu información y a qué no. Yo creo que muchos de ustedes que trabajan y están en la parte legal, obviamente lo estudian, pero como usuarios, la gente pone acepto términos y condiciones y vas adelante, pero realmente no los lees. Entonces, para mí también parte mucho de una educación a todas las personas de lo que tú estás aceptando y lo que no deberías y no puedes aceptar, y también desde el sentido oye, si yo soy dueña de empresa, yo quiero a todos los que pueden ser vulnerables que sepan los tipos de fraude que están pasando hoy en día y cómo podemos detenerlo, porque como bien decía también Rodolfo, hoy en día esto no es 100% responsabilidad de una empresa, también es nuestra. También es nuestra saber qué está pasando, cómo lo podemos detener, cómo no caer y qué es lo que está sucediendo hoy en el mercado. Ya con esto dejo aquí mi intervención. Muchas gracias por el tiempo. Espero que les haya sido de muchísimo valor. Y también les dejo aquí mis datos para el que, si no les logro resolver dudas hay que tengan en este momento, también me pueden mandar un correo y con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tu valiosa intervención, licenciada Mónica Gómez Duque. Y bueno, pues la verdad nos has dejado con una perspectiva diferente, ¿no? Siempre veíamos las empresas que de ciberseguridad como la parte de mala o algo, pero es muy importante lo que tú nos dices, que que existan estas empresas precisamente para las transacciones bancarias, para que tengamos esa seguridad jurídica de la cual todos como usuarios queremos obviamente tener de los bancos, ¿no? Y no estar teniendo que ir a las autoridades, reclamando por algún fraude, una clonación de tarjeta y todas esas cosas que mencionaste que suceden al día a día, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y me encantó que esa intervención no es de una abogada,
es licenciada en Administración de Empresas, pero tiene esa perspectiva que nos falta a los abogados, así que un chapó y un aplauso para ti. Muy bien. Una perspectiva desde el lado comercial. Eso, muy bueno, gracias, Mónica. Vamos a hacer una pregunta, al igual como licenciado, y vamos a dejar al final las demás. ¿Les parece? Para tener esa homogeneidad, ¿de acuerdo? Veo que aquí el ingeniero Miguel Ángel Gaspar está alzando la mano. No sé si quiere hacer una pregunta, ingeniero, no, o un comentario. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que si yo me callo me salen subtítulos. Algunas cosas que compartí esta mañana y que quiero dejar en claro porque este es un espacio de debate. Primero, el hacker no es un delincuente, ¿sí? Lo dije esta mañana y lo voy a sostener por respeto a la profesión. Entonces, el tema de robo y demás son ciberdelincuentes, crackers, lo que fuera, pero no... Así es. Segundo, me encanta lo que presenta la señora Mónica, pero me asusta mucho en países latinos. Es una herramienta, obviamente, lejos de lo que es Latinoamérica. La conozco porque fui gerente de IBM durante 4 años y esto es el desarrollo de AlphaZone de IBM, que fue la que ayudó a desarrollar Pageland. Pero si se dan cuenta de lo que hablamos esta mañana, es demasiada información muy sensible en manos de una aplicación, en manos de terceros corporativos otra vez. Y allí lo que hay que reforzar es el argumento legal de los países, porque mientras que en la Unión Europea le están diciendo a los bancos, no vayas a pedirle más a tus clientes biometría para poder acceder a sus cuentas o a abrir sus cuentas, nosotros en América Latina, nuestros bancos están alegremente, poné tu cara para abrir tu cuenta, poné tus ojos para abrir tal cosa, y estamos en el camino reverso, porque el problema que yo tengo con los bancos acá es que no sabemos qué hacen con tanta información. Y para colmo, acá en Paraguay, los bancos están llorando miserias, pero sin embargo, solamente con los datos biométricos que tienen de nosotros, pueden pagar 5 veces mejoras en su infraestructura tecnológica. Entonces, ese es un tema para debatir y que debe sentar a toda la sociedad, y ustedes los abogados sobre todo, se lo digo como ingeniero, a proteger, a hacer un buen marco legal para la población. Y lo último, por último nada más, las técnicas de SIM swapping no son tanto de clonado o de duplicación, sino que transfieren la calidad de activo de un chip de una persona auténtica al chip de un atacante, y como la mayoría de las personas tiene el doble factor de autenticación contra un SMS, el atacante se queda con todas las cuentas que pueda habilitar de esa persona que es atacada. Y aquí lo importante es la ingeniería social, que es una rama de la psicología con técnicas de hacking, y mejoran y estudian al igual que nosotros, ¿no? Entonces, solamente esos aportes para que no me salgan subtítulos. Muchísimas gracias, ingeniero Miguel Ángel. Gracias por las palabras, porque reforzó estos comentarios que se están realizando sobre la ciberseguridad, y viene de la mano de la conferencia que nos dio en la mañana. Acto seguido, voy a dejar nomás esta pregunta, y al final, sé que están haciendo varias preguntas, las vamos a hacer al final a cada uno de ustedes para dar continuidad a este evento. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos, a continuación sigue el turno del doctor Ramón Cabrera León. Pasaré a leer su semblanza profesional, si me lo permite. El doctor Ramón Cabrera León es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal. Es profesor de Derecho en Controles Constitucionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Y en el sector público federal trabajó, entre otras, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del 95 al 2002, y fue subprocurador fiscal federal de investigaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2008 a 2014. Magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el 2014 al 2018, y actualmente es socio director de la firma legal Spencer SC, dedicada a temas fiscales, prevención del lavado de dinero y propiedad intelectual. Doctor Ramón Cabrera, bienvenido y adelante con su intervención, por favor. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues muy interesantes las posturas de las personas que me han antecedido. Y bueno, ahorita vamos a abordar el tema desde la perspectiva ya en un enfoque legal aplicado a delitos financieros.
Aquí, bueno, hemos de partir de un elemento que yo creo que vale la pena nada más retomar para efectos de darle contexto. Hemos venido como sociedad, como en esta etapa de la humanidad, teniendo un avance sustantivo en lo que es la implementación y desarrollo de tecnologías a nuestra vida diaria, al punto en el cual hemos construido ya un mundo virtual paralelo al mundo material que tradicionalmente conocíamos. El derecho como tal es un derecho que a lo largo de la historia viene del derecho romano, del cual no ha cambiado sustancialmente mucho, y hablamos de un derecho de hace 2000 años, y no ha cambiado realmente mucho de aquel derecho que conoce el mundo romano. Y al día de hoy, las instituciones legales con que contamos en prácticamente todos los países hace que estén diseñados estos sistemas jurídicos para tutelar, primero, para aplicar leyes y crear leyes regionales o locales en el ámbito de cada una de las naciones, por un lado. Por el otro lado, los sistemas de procuración de justicia y de impartición de justicia son sistemas eminentemente locales, igualmente bajo un contexto nacional. Sin embargo, por el otro lado, en la mecánica de interacción social y de interacción comercial, que es una de sus expresiones, lo que vemos es un avance aplicado a la vida diaria cotidiana de las personas que ha dado la posibilidad de la construcción de este mundo virtual paralelo, donde ya no hay fronteras, en donde ya prácticamente las relaciones de las personas se dan en ese entorno digital. ¿Y qué ocurre? Que ese entorno digital no necesariamente corresponde a la aplicabilidad y a la estructura y a la ingeniería de nuestros sistemas jurídicos. Estas incompatibilidades en lo que es el sistema formal legal en relación con la vida virtual hace todavía más difícil el hecho de poder estar combatiendo los delitos de manera efectiva cuando interactúan estos dos universos. En este sentido, lo que vemos es que, por ejemplo, es mucho más sencillo hoy por hoy encontrar justicia en el mundo de lo virtual a través de las políticas de las propias empresas que proveen las plataformas tecnológicas, más allá de las que logramos acceder a través de nuestro sistema jurídico tradicional, a través de nuestros jueces y a través de la aplicación de nuestras leyes. Entonces ya tenemos un problema importante, un sistema jurídico y legal que no responde ni a la velocidad ni tampoco a las complejidades que implica ese mundo de lo virtual, y ya sin entrar a lo que se advierte que va a venir en este mundo, por ejemplo, del metaverso. Entonces, bueno, dejando esto como un hecho, estamos viendo, como ya se ha apuntado, que cada día el incremento de operaciones comerciales, financieras y sociales en el mundo virtual ha dado lugar a una serie de nuevas prácticas delictivas en ese contexto informático. Y en todo esto lo que estamos viendo es, por ejemplo, los esquemas que se utilizan y que han sido explicados maravillosamente por quienes me han antecedido, sobre todo de figuras como el smishing, el phishing, el farming, que son al final del día mecanismos fraudulentos para tratarnos de hacer caer en un error, ingresar a donde no queremos ingresar y proporcionarle a personas a las que no les quisiéramos proporcionar nuestra información muy valiosa, que es la información de nosotros. La mecánica, la metodología que utilizan puede ser diferente, pero al final del día, ¿qué es lo que quieren? Información de nuestras personas. ¿Para qué? Ya sea para suplantarnos, para robarnos la identidad o para acceder a nuestros recursos y a nuestros medios, o cuando menos acceder a nuestro universo de conocidos para poderles a ellos sustraer a su vez mayor información. Al final del día, también como ya se dejaba ver en una de las exposiciones previas, el tema de las plataformas gratuitas, de aquello que ofrece cosas gratis en el mundo de lo virtual, que resulta sumamente atractivo para quien navega en el mundo del Internet, lo que implica es que es negocio de alguien. Y cuando te dicen que no pagas, es porque tú eres
justamente el objeto de pago, a través de toda la información que tú representas en tus hábitos de consumo, en tus relaciones, en tu espectro de interacción social en ese mundo virtual. Ahora bien, si nos regresamos a la parte de qué son los delitos financieros en los que yo me quiero enfocar, son todos estos delitos en los cuales las instituciones financieras en general tienen algún grado o más bien, son aquellos delitos en los cuales se cometen en el contexto de las instituciones financieras. Y sobre todo aquí nos vamos a referir a aquellos delitos en los cuales está presente estos esquemas de engaño para hacernos incurrir ya sea en errores en cuanto a con quién estamos o con qué institución financiera estamos interactuando por un lado, o las posibilidades de vulnerabilidades, ya sea a los sistemas bancarios o a nuestras personas, que eventualmente les permiten a los delincuentes acceder a nuestros recursos. En este contexto, en México, les repito, tenemos un marco legal que no corresponde ya prácticamente a la realidad que permite la tecnología, pero que, bueno, intenta seguirle el paso, muy de lejos, pero intenta seguirle el paso. Y incorpora Ahora, en términos generales, hablaría, por ejemplo, del artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito. Voy a enfocarme a las instituciones de crédito por ser las de mayor impacto. Voy a dejar de lado las fintechs ahorita por ser las más novedosas, sí, pero también ahorita las más reducidas en su operación oficial, porque también es cierto que existen muchas fintechs que están operando actualmente en Internet, a las que se tiene acceso desde México, pero que no tienen una interacción formal ante las autoridades porque no han obtenido las autorizaciones correspondientes. Entonces, si nos fijamos en la banca tradicional, que es donde estaríamos en el grueso de la actividad, tenemos que estar muy ciertos de cuáles son estos delitos de corte financiero a los que aludimos. Y el primero de ellos es la captación irregular de recursos, es decir, servicios que ofrece una persona que no está autorizada para recibir recursos por parte del público general y con quien supuestamente se compromete al pago del principal con los accesorios derivados de esa captación irregular. Estas personas que sin autorización están llevando estas actividades pueden normalmente promoverse ya sea en círculos privados en el físico, pero también ya estamos viendo estas invitaciones a invertir a través de las plataformas de Internet. Y esto puede dar lugar a esquemas de captación irregular de recursos. También estamos viendo que comete el delito del artículo 111 bis aquellas instituciones que se ostentan como instituciones financieras sin serlo y se publicitan en cualquier medio. Y obviamente hoy por hoy uno de los medios de mayor penetración a nivel general que ha sustituido a esos medios masivos de comunicación tradicionales es precisamente la Internet. Y esta capacidad que tiene el Internet de llegar a públicos muy específicos, ya totalmente perfilados y que hace todavía más dañino en la penetración porque permite el enfocar los mensajes por segmento, por grupo de interés, por grupo de edad, por grupo de actividad económica. Entonces, pueden ser mucho más precisos los ataques. Por el otro lado, el 112 bis, que es el que establece que las personas, que quienes sin causa justificada, sin tener un motivo real y legítimo, pueden acceder a los medios de pago que utilizan los bancos, y el texto legal habla de tarjetas de crédito, débito, cheques, formatos y demás, pero también habla ya de cualquier otro instrumento de pago utilizado por las instituciones bancarias. Esto es importante porque los plásticos en general están cayendo en desuso, los cheques prácticamente ya no existen en nuestro sistema cotidiano. No digo que no haya y no estén, pero prácticamente ya en la vida diaria ya están quedando como cuestiones totalmente rebasadas. Pero lo importante es que nuestra ley ya prevé que quienes acceden a estos instrumentos de pago, cualquiera que sea, incluidos obviamente los electrónicos,
puede obtener, comercializar o usar información de los clientes. Es decir, quien a través de estos esquemas use ilegalmente la información de los clientes de las instituciones financieras estaría cometiendo un delito. Quien altere, copie, reproduzca la banda magnética, y volvemos, la banda magnética es un tema que está cayendo y en desuso por los propios avances tecnológicos de las instituciones financieras, pero todavía está vigente. O cualquier otro medio de identificación electrónica, óptica o de otra tecnología, igualmente de manera ilegal. O también quien sustraiga, copie, reproduzca información contenida en instrumentos de pago. Y aquí esto es importante, porque ya, por ejemplo, nuestros propios teléfonos, nuestras computadoras, nuestras laptops, ya son instrumentos materialmente de pago, dadas las tecnologías que pueden utilizarse, como lo ha expuesto Mónica, por ejemplo. Por otro lado, quien posea, y esto es más complicado, porque dice, quien posea, adquiere, utilice, comercialice equipos o medios electrónicos o de cualquier tecnología para sustraer, copiar, reproducir información contenida en instrumentos de pago. Esto estaba muy vinculado al momento en el cual se usaban los plásticos y los equipos lectores de las tarjetas de crédito eran altamente especializados en su momento, y por el otro lado, controlados en un mercado cerrado de comercio, como lo eran las instituciones financieras. Sin embargo, en la medida en que se han democratizado los medios de pago, los instrumentos de pago, entonces en este tipo de delitos ya podría incurrir cualquier persona que pudiera acceder a un teléfono, porque el teléfono se convirtió en un medio de pago. Entonces ahí también se abre un riesgo para quienes legítimamente tienen estas capacidades tecnológicas en sus teléfonos para aplicarlos en cualquier otra cosa. Pero en la medida en que pudieran ser utilizados para cometer un delito de orden financiero, sería un tema a considerar. Por otro lado, tenemos el artículo 112 quater, que es que cometen los delitos quienes acceden a equipos o medios electrónicos o cualquier tecnología bancaria para obtener recursos, información confidencial o reservada, así como quien altere o modifique los mecanismos de funcionamiento de tales equipos para obtener recursos. Aquí estamos prácticamente hablando de los hackers que se meten adentro de las instituciones financieras o que habitan dentro de la institución financiera y a partir de ahí malutilizan los sistemas de las instituciones para lograr esta obtención indebida de recursos, ya sea desviando recursos, ya sea accediendo a la información y creando cuentas en paralelo, y la gran cantidad de expresiones delictivas que se están dando en estos días. Y por otro lado, tenemos el artículo 112 sextus, a quien usando cualquier tecnología suplante la identidad o personalidad de una institución financiera. Aquí es otra vez importante todos estos que nos hacen llegar información de que son la institución financiera con el objeto de que nosotros le proporcionemos nuestras claves de acceso, nuestros números confidenciales, nuestros mecanismos de ingreso a nuestros recursos a través de las plataformas tecnológicas, para que una vez que ellos cuenten con esta información puedan estar haciendo mal uso de la misma, ¿no? Por otro lado, también ya hay un artículo 112 séptimus, que aquí lo que prevé es que delinque quien utiliza la identidad falsa o suplantada y obtenga servicios financieros. Es decir, aquí cuando alguien a través del robo de una identidad, una suplantación de identidad o una identidad falsa, pueda acceder a servicios financieros, porque al final del día la institución financiera no va a tener la capacidad de hacerle el reclamo de pago de los servicios o de los recursos que esté poniendo al servicio de esta persona que está cometiendo el delito, porque cuando la busque, la misma no va a existir y el quebranto va a estar ya presente. O bien, hay gente que llega a autorizar el uso de su identidad como un mecanismo para que otros terceros obtengan ilegalmente las cuentas. Y esto podría ser, por ejemplo, en esquemas de terrorismo en donde las personas vinculadas a ciertas organizaciones criminales no pueden contar con el acceso a las instituciones financieras y sin embargo utilizan las personalidades o las identidades de terceros para poder usar estos servicios. O bien utilizar estos servicios financieros con esas identidades falsas para poder delinquir frente a otros, recibir pagos
de terceros, cobrar cuestiones de comercio ilícito, generar cuentas que estén operando operaciones de lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Y entonces quien les auxilie prestando su identidad para ser suplantado, pues también es un objeto de un delito. Y finalmente tenemos el 113A, perdón, el artículo 113, que está calificando como delito a quien indebidamente use, obtenga, transfiera o de cualquier manera disponga de recursos o valores de los clientes de una institución financiera. Y esto obviamente en la medida en que ya se puede hacer no solamente físicamente, sino a través de la manipulación de los sistemas, a través de la manipulación de los instrumentos que sirven como mecanismos de pago, los teléfonos o de acceso a la información en general, que pueden interconectarse con los sistemas de las instituciones financieras y acceder a los recursos, lo permite. Entonces, lo que estamos viendo es que todos estos delitos que se pueden ya estar cometiendo en este mundo donde las transacciones comerciales se dan de mayor medida y cada día más, y el avance que tuvo la digitalización en la economía a partir de la pandemia, estamos viendo que la cantidad de fraudes, la cantidad de delitos que se dan en este contexto digital se ha incrementado igualmente. Y en esa medida, lo que tenemos es que tenemos un sistema legal que no permite ser lo suficientemente efectivo y eficaz para la procuración y menos para la impartición de justicia. Y lo digo ¿por qué? Porque estamos en la posibilidad de que hoy por hoy una persona que se ubique, por decir, en algún país de Sudamérica, esté generando el delito. Pero materialmente el delito se está operando a través de un sistema informático en algún país de África. Y finalmente los recursos estén cayendo en alguna cuenta de alguna institución financiera en Europa, para que al final del día los socios criminales de esta persona reciban los beneficios en algún país de Norteamérica. Y toda esta multiplicidad de jurisdicciones se dan en un mismo instante y momento, a un solo clic de distancia. Entonces, para identificar qué ley es la aplicable para castigar ese delito, qué institución policial es la competente para perseguir a ese delito, dada la multiplicidad de jurisdicciones que interactúan. Y finalmente, ¿qué juez va a ser el competente para asumir la competencia de juzgar y castigar a ese delincuente? Y por el otro lado, ¿qué institución tiene las capacidades para ubicar, detener y llevar ante alguna de estas instituciones que resultase competente a estos nuevos delincuentes? Sería la que tendría esas capacidades de trabajo en campo a nivel global. Desgraciadamente, nada de eso existe en nuestros sistemas jurídicos, y no lo digo en México, sino en todos los sistemas jurídicos. No hemos logrado esta gran construcción de un sistema jurídico virtual que nos permita tener una legislación unificada, una legislación, unas autoridades con ámbitos de jurisdicción multinacional, porque no hemos avanzado en el mundo del derecho en esos sentidos, como sí lo ha hecho el esquema del comercio electrónico y los avances tecnológicos que cada día nos permiten tener estas interacciones sociales, económicas, financieras, en todo el mundo a un solo clic de distancia. Entonces, estos son los grandes retos a los que habremos de estarnos enfrentando, tanto los desarrolladores de tecnologías, los desarrolladores de esquemas antifraudes, y por el otro lado, pues los que nos dedicamos a la defensa de los que han sido víctimas de estos delincuentes, y eventualmente las autoridades de cada nación para generar un eficaz modelo jurídico que permita ser muy efectivo en el combate a estos nuevos delitos. Entonces, eso es lo que quiero reflexionar con ustedes. No tenemos hoy por hoy las soluciones, pero sí, mientras vayamos identificando con precisión cuáles son los retos, cuáles son los problemas a resolver, ya tendríamos cuando menos unas señales de hacia dónde encauzar nuestros esfuerzos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su valiosa intervención, doctor Ramón Cabrera León. Realmente necesitamos esta parte, esta información normativa, ¿no? Porque
Yo creo que ya es tiempo de preocuparnos, y más los jóvenes, abogados, ¿no? Que realmente hagan las estructuras legales que puedan regular todo esto de manera homogénea, ¿no? Porque si no, es preocupante lo que me dice, que alguien te hace fraude en Brasil, el dinero está en otra parte, y la jurisdicción siempre es el foco de atención de a quién debo demandar, ¿no? Entonces, y tenemos aquí varios factores. Así que muchísimas gracias por la intervención, y tengo una pregunta que va muy de la mano con la información, y también así como a los demás les han hecho esta pregunta del tema, quiero que también nos pueda responder esto. Es la siguiente pregunta que hace Andrés Pérez, y dice lo siguiente: doctor Ramón, ¿qué opinión le amerita el caso de la excepción de las entidades financieras de los sujetos regulados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en relación a los datos biométricos? ¿Deberían incluirse dentro de lo regulado por esta ley? Muchas gracias. Siempre es un tema la regulación de las instituciones financieras. Me ha tocado estar desde la Consejería Jurídica viendo algunos intentos de otras instancias, otras jurisdicciones, nacionales todas, municipales, por ejemplo, de querer regular la seguridad que deben brindarse en el entorno de una sucursal bancaria, y que las instituciones financieras han sido reacias a aceptar esas regulaciones municipales o estatales inclusive, y en las cuales la propia autoridad federal ha sido la primera que ha estado detrás y del lado de las instituciones financieras para evitar que vengan regulaciones normativas ajenas al sistema financiero. El argumento que siempre van a aducir es que regulaciones que no están diseñadas ex profeso para la operación de una institución financiera van a acabar redundando en mayores costos a las instituciones, no necesariamente justificados, y que se van a trasladar al usuario final. Entonces, en la medida en que la regulación a la que deben estar sometidas las instituciones por regla general, las instituciones financieras me refiero, por regla general las va a estar generando la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria o las otras reguladoras, y van a tratar de proteger el no acceso de la legislación común a la operatividad de las instituciones financieras por este recelo de quererlo mantener en un estatus totalmente alternativo, es lo que evita que entren al régimen general. Pero también es cierto, entonces, que lo hagan, puede uno estar de acuerdo o puede uno no estar de acuerdo, pero lo que sí es que en la medida en que existan estas excepciones, lo que debe haber es una regulación ad hoc al tipo de institución financiera de que se trate, que aplique al control de la información del ciudadano. Eso sí sería definitivo. Que sea una ley o que sea otra ley, o que sea una normativa u otra normativa, para mí no sería el problema. El problema viene la ausencia o las debilidades normativas que pudieran estar regulando el uso y el acceso a esta información biométrica de las personas. Muchísimas gracias por contestar la respuesta, doctor Ramón Cabrera León. Y bueno, vamos a continuar con el evento, y hemos terminado pues la primera parte del evento con la presentación de 20 minutos de cada uno de los ponentes. A continuación pasamos a la segunda fase, que consiste en la conclusión final de 5 minutos de cada uno de los ponentes. En esta etapa podrán aportar ideas pues que a lo mejor no comentaron al principio en la presentación inicial, y que sea un cierre en cuanto a la idea del tema que les correspondió. ¿De acuerdo? Es así, en este sentido, comenzamos con el mismo orden inicial que empezamos, y toca turno del licenciado Rodolfo Guerrero Martínez. ¿Sí? Adelante, licenciado Guerrero, corre sus 5 minutos. ¿Sí tenemos al licenciado Rodolfo? A ver, chicos de staff, por favor, me lo localizan. ¿Tiene Se encuentra en aula maestra Gaby. Ahorita checamos a ver si tiene algún problema técnico. Exacto. Chequemos. De hecho, nada más quisiera corroborar, porque en el chat, cuando el doctor Ramón Cabrera estaba mencionando los artículos
tengo entendido que es de la Ley General de Títulos de Operaciones y de Crédito, ¿verdad? Doctor, estaba hablando No, de... me refería a la Ley de Instituciones de Crédito. Ley de Instituciones de Crédito. Muchísimas gracias porque lo preguntaron, creo, en el chat. Entonces, Ley de Instituciones de Crédito, estamos haciendo referencia a los delitos financieros, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Sí, porque creo que se cortó un trocito y era cuando mencionó la ley y todos nos quedamos, apuntamos como los artículos, pero nos faltó la ley, así que muchísimas gracias y así aprovechamos para ver si licenciado Rodolfo, estoy revisando. Parece que no se encuentra, maestra. Si gusta continuar con el siguiente panelista, por favor. Sí, aprovechando que aquí están los últimos dos panelistas, la licenciada Mónica Gómez. Si pudiera, licenciada Mónica, tiene 5 minutos para concluir, si algo le faltó, y este es el momento óptimo para aprovechar esos 5 minutos. Así que adelante. Gracias, Gabriela. Bueno, yo por mi parte creo que sí les di como la información de valor que necesitan saber ahorita de lo que está sucediendo, también de las soluciones que están llegando. Sin embargo, también nosotros como usuarios tenemos que ser ya súper responsables con el tipo de información que le estamos dando a las empresas, que estamos aceptando que ellos tengan, porque realmente hace poco tuve el privilegio de estar en una ponencia de 2 días con toda la gente que maneja el Big Data y hablábamos de la ética de los datos, de realmente una empresa está usando tus datos de manera ética, los está vendiendo, los están reutilizando para hacer marketing. Realmente el futuro va a ser es que ya sea todo tan hiperpersonalizado que el ciberfraude también va a ir de la mano con esto. Me refiero, hoy en día las empresas hacen, digamos que también mucho marketing por zonas, donde vives, estás por Polanco, por la Roma, por qué ciudad, saben más o menos ya cuánto ganas, edades, y el marketing va enfocado en esto. Pero cuando hablo de la hiperpersonalización, que es lo que se viene en un futuro, estamos hablando de que va a poder decir, así seamos 2 mujeres viviendo en la misma cuadra, de la misma edad, tenemos hábitos de compra absolutamente diferentes. Estamos hablando de Mónica compra porque es impulsiva y otra persona compra de una manera mucho más sentimental. Van a saber mandarte campañas de marketing tan específicas que tú vas a gastar absolutamente tu dinero. Entonces estamos hablando de la ética de estos datos que se están recopilando. Por eso estoy hablando un poquito de la información que estamos poniendo en la red, porque algo más que ustedes también podrían empezar a indagar y de lo que hablamos en este evento y de lo que viene es algo que se llama el deepfake. El deepfake es como todos nosotros estamos subiendo fotos, videos a nuestras redes y con esto van a robarse tus rastros, tu voz, van a poder crear videos así no haya sido algo que tú generaste, algo que tú dijiste. Y con esto a qué voy, este tipo de información también nos va a decir que lo que tú veas en las redes qué tan verídico es. Si tú empiezas a ver, lo paso a manera de política porque es muchas veces lo que vemos y yo siendo colombiana fue lo que vi hace poco, no vas a saber qué es real y qué no. Entonces, todo este tipo de información que nosotros estamos brindándole hoy a las redes y que hablaban mis compañeros de cuando votaron aquí en México y le tomas una foto a tu huella o este reto de 10 años de envejecimiento, todo esto que tú estás poniendo en la red es valor para la empresa y estamos hablando de este tipo de ética de datos para dónde va. Es algo que ustedes como abogados van a tener que averiguar, van a tener que ver qué se puede defender y qué no, porque qué como usuario yo autoricé. Entonces estoy hablando más de una parte de qué voy yo a enseñarle a la gente como usuario qué puede hacer y qué no. Porque vuelvo y lo digo, yo normalmente no me pongo a leer todos los términos y condiciones, porque si no lo aceptas, no puedes entrar a la aplicación. Y si es algo que está pasando y es el boom de momento, vas a querer estar dentro. Entonces simplemente estás aceptando muchísima información que estén usando tus datos y tu información cibernética para que o te extorsionen o se roben tu información o la vendan para empresas para hacer campañas publicitarias. Entonces creo que esta parte de la ética de los datos que están recopilando las empresas, porque a manera cibernética nos estamos migrando todos, es algo que va a tener que ser una responsabilidad y un debate muy grande de
¿de qué lado es o qué es ético? ¿Quién define la ética en este punto, saben? Entonces, si se definen estos puntos, yo como usuario, ¿de qué me responsabilizo? Y tú como empresa, ¿de qué te responsabilizas? Para poder ahí poder llegar a entrar a defender y decir, yo como usuario, en términos y condiciones, puedo poner que aunque no acepto este y este punto, aún así me tienen que permitir entrar. Entonces es ese como el punto de la ética de los datos, que creo que es algo que ustedes van a tener que ver mucho a futuro, a diferencia de lo que yo les hablé de lo que está pasando hoy. Pero pues también me gustaría que se pusieran a ver de esto del deepfake que viene más a futuro y de la ética de datos. Muchísimas gracias, licenciada Mónica, por su cierre y manejó un punto, lo de la ética de los datos. Yo creo que es una tarea de los académicos y varios de los que estamos aquí pues somos académicos y yo creo que tendríamos que ver este tema ya a profundidad porque es como una línea delgada, ¿no? Hacia lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer? Y eso los usuarios tenemos que ser conscientes. Porque antes decíamos, hacer un clic, estás dando tu consentimiento y estás haciendo un contrato, ¿no? Aunque sea digital, pero es un contrato. Ahora ya eso ya pasó a la historia y ahora estamos trascendiendo otras problemáticas que más allá de eso no están definidas. Y esa es el trabajo que aprovechan los hackers malos, para que aquí el ingeniero Miguel Ángel no me vaya a decir lo contrario, los hackers malos, porque hay hackers buenos, pues tienen se puede decir mucho trabajo, pues dicen, bueno, aquí estoy a la libre porque no hay legislación, no hay una normativa que me regule esas lagunas, y entonces es cuando desafortunadamente somos víctimas de estas estafas, ¿no? Como bien nos abrió el licenciado Rodolfo Guerrero. Así que muchísimas gracias, licenciada Mónica, por su excelente intervención. Y pues damos la palabra al licenciado Rodolfo Guerrero, que tuvo problemas técnicos, que se puede dar también, lamentablemente la tecnología no todo es perfecto, así que licenciado, por favor, adelante con sus 5 minutos. Muchas gracias, apreciada doctora. Sí, desde luego, y en este caso nada es más fuerte que la madre naturaleza, damas y caballeros. Entonces la tormenta, vean ustedes que azotó a mi domicilio legal y pues bueno, de eso no me escapé, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y en esta etapa de conclusión es importante hacer la remembranza de lo siguiente. Nada más pido que me puedan habilitar para compartir pantalla rápidamente, estimada doctora Gabriela o Memije en la organización académica. Y en este caso concreto, poder articular lo siguiente. Debemos de comprender, ya está habilitado, perfecto, lo que nos dijo desde hace mucho tiempo el órgano constitucional autónomo en nuestro país, el INAI. El INAI dijo desde hace tiempo que era el dato personal, pero nosotros lo ignoramos. Conforme pasó el tiempo, pensábamos que solamente distaba de lo que estamos tocando, de lo tangible, de documentos, de la tecnología que teníamos en nuestras manos, y eso es toda la información que teníamos que cuidar, ¿no? Después vino una serie de cosas que a considerar, que las configuraciones, que las contraseñas, pero ¿cuál es el concepto aquí del dato personal? Pues es todo aquello que permite identificarte y que te hace identificable, pero ojo, lo que te permite identificarte, ¿qué es? Es una suerte de datos que pueden, con el paso del tiempo de decisiones particulares, pues cambiar, sufrir modificaciones. El nombre, la dirección donde vives, la dirección electrónica donde recibes tus mails, el número de teléfono, etcétera. Pero no así con el complemento de lo que te dice que es el dato personal, aquello que nos hace identificables. Por eso yo hacía referencia a la economía corporal. El ADN, la geometría de la mano, la iris, las huellas dactilares, porque a menos de que seas muy futurista y quieras hacer un trasplante de cuerpo extirpando tu cerebro a otro cuerpo artificial, pues solamente así se podrían modificar esos datos sensibles, esos datos biométricos. Al final, no hay que ser tan severos con la tecnología. Yo hace poco, ante la Comisión de LegalTech que tengo a mi cargo en el capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, decía en un panel a los expertos que invitaba en aquella ocasión, ¿ser biométricos o no ser biométricos? Decía una académica que aparentemente pues no agarró mi idea porque pues todo es subjetivo, claro está, pero ella decía, no, pues claro que
que la biometría está latente. Sí, le dije, pero no me refería yo a eso, me refería más que todo a saber lo peligroso que es la biometría en manos de alguien totalmente desinformado. Y esa es la curva de aprendizaje que México tiene que pasar. Hace poquito también, hablando de criptoeconomía, se hacía un foro en el Senado de la República donde participamos defendiendo que ante la economía digital tiene que estar la protección de datos personales. Yo no estoy en contra del blockchain, estoy a favor de Bitcoin, pero no estoy a favor de que las personas sean víctimas de fraude porque desconocen todo lo que hay de por medio en la transacción de la economía digital, de que hay exchange, de que hay wallet y que hay una responsabilidad ante el tema de la cadena de bloques, de la llave pública y privada. Si la persona no sabe lo que acabo de decir del dato personal, bendito el panorama que le depara a la sociedad con tantas cosas, tanto progreso tecnológico y tanto analfabetismo digital en esta era. Entonces, es a lo que me refiero. Me refiero justamente a esa asimetría que hay de legislación en donde queremos avanzar en muchos otros temas, siendo que lo demás lo tenemos desarticulado. Caso de actualidad, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección de Datos Personales. Excelente, muy bien. ¿Qué pasó con la ciberseguridad? ¿Qué pasó con la actualización a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares? No lo sé. Y después dicen que estamos actualizando la normativa. Pues sí, pero los demás detalles están desarticulados. Entonces no sirve. Eso es precisamente la sana crítica que quiero hacer en estas conclusiones. Ahora, retomando el modus operandi y la visión de un ciberdelincuente, ¿cuál es el atractivo del ciberdelito para los ciberdelincuentes? Bueno, pues es atractivo en varios puntos y obviamente es evidente. El entramado de las interacciones que se dan con la tecnología, con las plataformas, las sanciones relativamente leves y los enfoques dispares sobre el blanqueo de capitales y las ganancias potencialmente enormes. Y claro ejemplo, ingeniería social en Twitter, antes de que Elon Musk la comprara, que muchas cuentas de personajes renombrados fueron cooptadas por un grupo de personas o solamente un individuo que decidió hacer su agosto porque recomendaban esos personajes ilustres que los siguen millones de personas que podían hacerse de la criptoeconomía de una manera fácil y accesible. Y este es el tema del dilema de las redes sociales, damas y caballeros, lo que genera una suerte de desagrado hoy por hoy ante la convergencia que tenemos en ellas. Una tecnología persuasiva, una tecnología destructiva, a partir de ese analfabetismo. Por eso viene la frase de Alvin Toffler en todo esto. Hoy por hoy, los grandes analfabetos del siglo XXI no son aquellas personas que no sepan leer y escribir, son aquellas personas que no tengan esa facultad de desaprender, aprender y reaprender. El libre albedrío está en juego, damas y caballeros. Por eso en Chile se está jugando el tema de los neuroderechos, nuevos derechos humanos, porque, oh, sorpresa, en lugar de tener un amigo peludo a mi lado en mi recámara o habitación, tengo a Alexa de Amazon y está escuchando toda mi intimidad. Y tú pensarías, no, está configurada, nada malo va a pasar. Pero luego la publicidad de aquella llamada que hiciste con tu abuelita a las 10 de la noche, porque no la quieres desvelar, apareció en las recomendaciones en ese IoT entre Alexa y el teléfono inteligente. ¿Y qué pasó? ¿Que no se supone que había mesura? ¿Que no se supone que había un respeto irrestricto a la intimidad de la persona? Bueno, esos y otros detalles se están trabajando en Chile, se están valorando y traeremos a esa discusión sin duda alguna. La tecnología tiene que ser una herramienta, lo acaba de decir Mónica, el tema del deepfake, otro de los grandes temas polémicos, ¿no? Vemos a Jack Nicholson, pero luego vemos a Jim Carrey y luego vemos nuevas estafas para fraudear a personas en asambleas virtuales, ¿no? O en fenómenos de capacitación, como es el caso de los vampiros blancos, madres que hacen grupos para capacitarse y que se mete un colado, disculpen la expresión coloquial, para satisfacer sus deformaciones o sus hábitos o anomalías psicológicas, vamos a llamarlo así, y ver cómo las madres se recomiendan cómo tocar sus pechos para amamantar a su bebé. Bueno, el tema de los deepfake viene desde los temas más mundanos hasta los temas profesionales de cada uno de nosotros.
La ingeniería social se utiliza para todo esto que ves en pantalla. Formar, desarrollar, explotar y ejecutar todas las cuestiones que haya de por medio. El reto a vencer es esto, la manipulación a través del pensamiento crítico. Pero ¿cuánto cuesta que exista el pensamiento crítico en la sociedad si ni siquiera quiero leer una nota que no va a demandar más de 2 minutos para que la comprenda? Por eso decía Winston Churchill, la verdad se está poniendo los pantalones en lo que la mentira le dio la vuelta al mundo. Precisamente a partir de esto, yo lo que digo es, la tecnología es una herramienta, pero el ser humano no ha evolucionado. A contrario sensu, se le ha metido un chip para que esto sea adictivo, yo le haga para adelante, le haga para atrás, vea las nuevas noticias y genere un nuevo bagaje de inseguridades para la nueva generación que cada vez carece más de criterio. Menudo reto entonces el que tenemos todas y todos en esta era de la información, y no solamente de la información, en esta primera revolución digital en la historia humana. Yo les agradezco mucho y como dijo Mónica, hay que seguir adelante en esta conversación en las controversiales redes sociales. Yo quedo a sus órdenes y les agradezco mucho. Muchísimas gracias por su cierre, licenciado Rodolfo Guerrero. Realmente nos aporta y nos hace reflexionar sobre todo esto de la ciberseguridad y de las redes sociales, las estafas que se blindan en ese tipo de situaciones. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Y continuamos con el cierre de conclusiones del doctor Ramón Cabrera León. Por favor, doctor, para que cerremos con usted. Gracias. Sí, muchas gracias. Mira, yo quiero poner un ejemplo de cómo se da un delito financiero en la época antigua y en la época moderna, porque dibuja de alguna manera la gran complejidad que vamos a enfrentar. Si hoy una persona físicamente acude a una sucursal bancaria y la roba, va a necesitar pues algún arma, algún tipo de violencia, ya sea física, emocional, la que quieran, pero algún tipo de violencia, y va a requerir estar presente en la sucursal. Ese robo va a ser un robo que va a ser objeto de una persecución por la autoridad de la entidad federativa de que se trate. Va a ser un robo que va a tenerse que estar conociendo y castigando eventualmente con el Código Penal del Estado, de la entidad de que se trate. Y finalmente, bueno, es un esquema en el cual la persona cuando menos arriesga el pellejo. Pero ¿qué ocurre si otra persona, ya en el mundo digital, se mete a tu cuenta bancaria y roba tu dinero a través de un sistema, a través de un esquema tecnológico? Ese robo, al final del día va a ser equivalente, va a ser perseguido por la autoridad federal, va a ser juzgado con la legislación penal federal, en este caso la Ley de Instituciones de Crédito, con sus catálogos de delitos especiales, y le va a dar otra connotación y otro alcance. Prácticamente el mismo hecho, robarte tus recursos físicamente da un derrotero jurídico totalmente distinto de aquel derrotero que va a generarse a partir de un robo digital. Esta situación, si la volvemos más compleja en estas operaciones transnacionales de multiplicidad de jurisdicciones, lo hace todavía más complicado. Y el tema es que nuestros sistemas jurídicos, como repito, no están adecuados ni diseñados para ser eficientes y eficaces en el combate a estos delitos. Ahora bien, el miedo a la tecnología tampoco nos está dando ni seguridad, ni tampoco nos está evitando ser objetos de fraude. Las falsificaciones de cheques y de firmas han existido desde que se inventó prácticamente la escritura. Ahora, las falsificaciones de identidad y las falsificaciones de firmas electrónicas han existido y existirán en tanto subsista este mundo digital. Todo este contexto es lo que nos lleva a la reflexión, a la gran reflexión final. ¿Qué mundo digital queremos para nosotros y qué mundo digital queremos para nuestros hijos? Y esta es una pregunta que no puede esperar, porque mientras en cada segundo que pasa, es cada segundo que todo esto se está transformando. Y cada pensamiento que estamos teniendo para cómo diseñar
ese futuro, ya es un pensamiento que está quedando obsoleto con todos los avances que se están dando en ese preciso momento e instante. No hay momentos sin movimiento en la actualidad. Todo momento es un continuo movimiento y eso es lo que lo vuelve todavía más complicado. Muchas gracias, Gaby, por tu atención. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias, doctor Ramón Cabrera León, por su cierre y de sus conclusiones. Y bueno, este panel estuvo de lujo. Cuánta información tan asertiva y de gran importancia en estos tiempos donde lo digital pues es la actividad más realizada, ¿no?, por el ser humano, comenzando con nuestro celular y sus aplicaciones de las cuales hemos hablado desde la mañana, ¿no? Les agradezco a todos sus nutridas aportaciones, cada una desde su área y expertise, y por los tiempos solo voy a permitir una pregunta para cada panelista. Aquí me están apoyando los de staff con las preguntas que se han estado generando durante el transcurso de este evento, y voy a ver también así con el orden de que me las están enviando, así que me lo permiten. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos una pregunta que no se ha hecho para, a ver, permítame. Para el licenciado Rodolfo Guerrero, ¿ok? Dice Agustina Falcón, ¿desde qué momento se trastoca la dignidad de la persona vía cibernética y cómo se está regulando, mediante qué tipo de protocolos se implementa para mitigar tal problemática? Adelante, licenciado Rodolfo Guerrero, por favor. Sí, claro. Parte de la pregunta ya había sido respondida, pero no hay ningún problema, yo puedo hacer la remembranza. Lo importante dentro de este primer punto, del punto de donde se transgrede la identidad digital de una persona, es no teniendo a bien expresar qué vas a hacer con la información y solicitar el consentimiento. Hay diferentes maneras en cómo se concibe hoy por hoy con el marco jurídico vigente el consentimiento, tácito, expreso, etcétera. Pero yo decía, más allá de eso, lo que debemos de transitar como personas físicas es la portabilidad de datos personales. Es mucho mejor y haces un poder enorme a la persona física como tal. Ahora, en el tema de las estructuras que se deben de satisfacer para hacer una configuración o una mejor protección de la información, es obviamente poner a colación un aspecto de ciberseguridad que muchos de ustedes tal vez lo hayan escuchado o no, y que tuvo mucho aforo en la pandemia, el Bring Your Own Device, el BYOD. Nada nuevo para muchos, ¿no? Llevar tu dispositivo a casa porque sabes que aquí ya no puedes estar, trabaja desde tu hogar. Pero para mitigar riesgos, ¿qué hay que hacer? Capacitar. ¿Y en qué vas a capacitar? Oye, ¿sabes qué? Pues tienes que acceder en una red segura, en este dispositivo, sabes que llévatelo, que necesitas. Y por eso en México hace poquito se hizo la actualización a la Ley Federal del Trabajo. Pero aparentemente los patrones lo escucharon y luego se fue, ¿no? No hubo ese procesamiento en donde decías, capacita a tu personal, necesitas seguridad, dale un internet de calidad, dale su computadora, haz todo lo necesario para que ingrese y trate con cuidado toda esa información sensible que se pueda dar en el negocio particular que tú le brindas, porque pues seguramente brindas capacitación a las personas, pues, es un servicio de prestación profesional en un ámbito de contabilidad también, y involucras ciertamente datos sensibles. Entonces, en ese entendido, capacitando adecuadamente a las personas, teniendo un instrumento básico y además utilizándolo adecuadamente, mitiga riesgos. Este es un aspecto de entre tantos que se tratan en materia de ciberseguridad, hablando de un caso tan específico como es trasladar tu personal a sus hogares, en donde ciertamente muchas personas, tú pensarías, bueno, ya todo el mundo sabe cuidar perfectamente su información en sus computadoras y celulares. No es cierto. Una cosa es vivir en la era de la información y otra cosa es ser nativo digital. Y cuando es nativo digital, entiendes no solamente la cubierta, sino también parte del fondo. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Rodolfo Guerrero, por contestar esta pregunta. Y pasamos a la pregunta para la licenciada Mónica. Sí, Mónica Gómez nos hace la siguiente pregunta. Los usuarios están siendo víctimas de todo tipo de robo y las instituciones bancarias no están protegiendo a sus clientes dejándolos en estado de indefensión.
ya que desde hace años el Estado no ha legislado para sancionar este tipo de robos cibernéticos? Esa es la pregunta, por favor. Yo aquí te respondo desde mi conocimiento de la parte comercial y como bien lo decía, aquí en lo que entiendo legalmente el banco no tiene responsabilidad de responderte sino hasta cierto porcentaje, pero vuelvo y digo, como usuarios nosotros también podríamos poner una denuncia entre la Conducef. ¿Cuántos de nosotros realmente si te pasa algún robo, te quejas es con el banco? Es que me robaron, me hackearon, necesito que me regreses el dinero, pero no vas a la Conducef y no dices qué sucedió, porque si tú como usuario seguiste los pasos que el banco debió proteger, la misma Conducef se va a encargar de que ese dinero se regrese. Eso es lo que existe para legislar esa parte de esta parte bancaria y también para la parte, digamos, que ahora está virtual. Sin embargo, esto sí es mi opinión personal, pienso que todo esto va cambiando constantemente porque siguen existiendo casos absolutamente nuevos que ni la Conducef ni las empresas conocían porque se van dando de manera novedosa. Y es algo en lo que podemos simplemente, existen estas herramientas como la Conducef, donde, oye, me sucedió esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo manejar? Y son empresas que tienen que estar dadas de altas porque para existir son reguladas por entidades como esta. Entonces, es lo que diría que no están siendo sancionadas porque nosotros tampoco denunciamos. Muy bien, excelente respuesta y bueno, ya sabemos que la Conducef es la institución que debemos recurrir a este tipo de situaciones, ¿no? De clonaciones o transferencias no realizadas por los usuarios, pues esta es la autoridad necesaria a la cual debemos recurrir, ¿no? Para que proteja nuestros derechos. Muchísimas gracias, licenciada Mónica. Y pasamos a la pregunta para el doctor Ramón Cabrera León. Y dice lo siguiente: ¿qué ocurre con las tarjetas de crédito que se están ofreciendo por medio de redes sociales como Facebook o TikTok y solamente te piden llenar un cuestionario en línea y te llegan a domicilio por paquetería? He visto que algunos negocios no las reciben y las han otorgado a personas que están en buró de crédito. ¿Qué riesgos puede conllevar para el usuario solicitarlas? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Pues mira, el primer riesgo es que tendríamos que verificar si quien está detrás de estas tarjetas realmente es una institución de crédito autorizada y regulada. Si no lo es, le estarás dando a sabe Dios quién tu información. Suponiendo que ya le diste la información y que eventualmente sí te envió la tarjeta, tendríamos el siguiente tema. ¿Se lo diste a un usurero o realmente es una tarjeta de crédito razonablemente regulada? Si se lo diste a alguien con razonabilidad en el otorgamiento del crédito, bueno, será un tema. Si no se lo diste a alguien más que a un usurero, entonces tenemos un fuerte problema porque eventualmente vas a estar siendo reclamada legalmente por aquellos gastos que hayas intentado y todos los intereses que hayas generado. Muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado con la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas, así que no nos resta más que agradecer a todos los asistentes y su participación en este primer conversatorio internacional virtual, los grandes temas del derecho en la era digital. Evento desarrollado por Proyecto PAPIME, PE 300-922, modelo Centennial de enseñanza para nuevos y mejores abogados, plataforma EJA, y por la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es así como hemos llegado al final de esta segunda actividad del Conservatorio Internacional Virtual. Mañana jueves los esperamos al punto de las 11 horas, hora Ciudad de México, con la tercera etapa del evento con panelistas expertos que nos hablarán sobre la protección de datos personales. Y muy bien, aquí nos están mostrando los del staff las constancias de nuestros panelistas de manera digital, es la palabra correcta, corregida por el ingeniero Miguel Ángel, que no usemos virtual, sino digital, por si no lo sabían. Pues son las constancias digitales que les hacemos aprovechando la era digital y es mejor que un papel, yo creo esto.
Así que a cada uno de estos panelistas teníamos al licenciado Rodolfo Guerrero, a la licenciada Mónica Gómez y sucesivamente al doctor Ramón Cabrera León por parte de las autoridades de PAPIME y de la UNAM. Así que muchísimas gracias a todos por su intervención y no se lo pierdan mañana, por favor, a las 11 horas seguimos con el tema de protección de datos. Así que muchísimas gracias a todos por su intervención, por su participación y nos vemos mañana. Así que corre multimedia y muy buenas tardes. Saludos. Adiós.